En la memoria de la tierra seca, donde el sol agrieta el alma antes que el barro, existía un pueblo llamado San Amargo. Allí, el tiempo no corría, se arrastraba, pesado como la superstición que anidaba en cada casa de adobe. En ese rincón olvidado por los mapas y las promesas, vivía Luz. Tenía 19 años y nunca había visto un amanecer, pues nació con los ojos velados, una condición que el pueblo interpretaba como la marca de una antigua ofensa a Dios. Huérfana de una fiebre que se llevó a sus padres y la dejó en manos de una tía cuya amargura era el pan de cada día, Luz era un susurro, una sombra que se movía pegada a las paredes, una boca inútil que alimentar, una vergüenza que ocultar bajo un rebozo gastado de tanto aferrarse a él. Si esta historia toca tu corazón, dime desde dónde la escuchas. Su belleza era de una fragilidad que nadie se atrevía a nombrar, como si reconocerla fuese un pecado más en la larga cuenta del pueblo. Tenía la piel pálida por la ausencia de sol, el cabello negro y largo, una cascada descuidada sobre los hombros que enmarcaba un rostro de facciones delicadas. Pero eran sus ojos, de un color avellana lechoso, el centro del tabú, ojos que no veían pero que parecían contener toda la tristeza del desierto. Se vestía con la ropa heredada del olvido, remiendos sobre remiendos, y aquel rebozo grisáceo con el que se cubría la cabeza y el rostro, un intento desesperado por borrarse del mundo, por no ser una carga, por no existir. En la jerarquía de San Amargo, ella ocupaba el último peldaño, el de la paria, la cieguita, el recordatorio viviente de la desgracia. El mundo era el México rural de los años 40, una geografía de heridas aún supurantes por la revolución y la guerra cristera. San Amargo era apenas un puñado de casas escupidas en la inmensidad del desierto de Zacatecas, un paisaje monocromático y sediento que era, en sí mismo, un personaje opresor. El sol caía a plomo como un castigo divino, el viento levantaba un polvo que se metía en los pulmones y arrastraba los secretos de familia, y el silencio, denso y palpable, lo gobernaba todo. La sociedad, profundamente católica y patriarcal, se regía por el miedo a Dios y al qué dirán, un código no escrito donde la debilidad era una ofensa y la diferencia, una amenaza directa que debía ser extirpada o al menos, ignorada hasta que desapareciera por sí sola. Luz navegaba ese mundo a través de un laberinto de sonidos, olores y texturas. El crujido de las sandalias sobre la tierra le decía quién se acercaba. El olor a ozono le anunciaba una lluvia que nunca llegaba. El tacto de una mano le revelaba la verdad que las palabras intentaban ocultar. Su intuición era una brújula casi sobrenatural en un entorno que la negaba. Vivía confinada en el patio trasero de la casa de su tía. Un espacio mínimo donde sus únicos compañeros eran el zumbido de las moscas y las hierbas medicinales que aprendió a distinguir por el aroma y la forma de sus hojas. Su existencia era un eco, una presencia que se sentía pero no se veía, como si su ceguera física se hubiera contagiado a la percepción que los demás tenían de ella. La sequía, sin embargo, no entendía de silencios ni de marginaciones. Llevaba meses royendo la tierra, matando los cultivos y secando el ganado hasta los huesos. La desesperación se mascaba en el aire junto con el polvo. El cura del pueblo, un hombre de fe tan agrietada como el suelo, organizó una procesión solemne para rogar por la clemencia divina. Todo San Amargo se congregó en la plaza, un mar de rostros curtidos y esperanzas marchitas, con los ojos clavados en un cielo de un azul implacable. Las letanías se elevaban, monótonas y débiles, una súplica colectiva que parecía perderse en la vastedad del desierto antes de llegar a su destino. Era un ritual de fe y de miedo, la última carta de un pueblo que se sentía abandonado por todo. En el clímax de las plegarias, cuando el fervor alcanzaba su punto más álgido y las mujeres lloraban en silencio, la voz de don Plutarco, el cacique del pueblo, retumbó como un trueno seco. Era un hombre déspota, cuya riqueza se había amasado con la miseria ajena, y cuyo poder se sostenía sobre el miedo. Su dedo, grueso y autoritario, señaló a Luz, que se encogía en un rincón, intentando ser invisible. «Ahí está la causa de nuestra maldición», gritó, y su voz cortó el aire cargada de una certeza cruel. «Un alma impura que ofende a Dios con su presencia. Su ceguera es el reflejo de la oscuridad que lleva dentro». Las palabras cayeron sobre Luz como piedras, cada una un golpe que la dejaba sin aliento, expuesta ante todos. La multitud, temerosa y sumisa, reaccionó como un solo cuerpo. Se apartaron de ella, creando un vacío a su alrededor, como si su mera proximidad pudiera contagiarlos de aquella supuesta maldición.
Nadie osó contradecir al cacique. Su palabra era ley, y su crueldad, una herramienta de control bien conocida. Luz sintió el calor de cientos de miradas que ya no la veían, que la atravesaban. Fue expulsada de la ceremonia no con violencia física, sino con el peso aplastante del desprecio colectivo. Su tía, avergonzada, la empujó fuera del círculo de los devotos, dejándola sola en el centro de la plaza vacía, bajo un sol que quemaba sin piedad. Fue su destierro definitivo, el momento en que su alma se quebró por completo. Permaneció inmóvil, anclada en su humillación, escuchando el murmullo de la procesión que se alejaba, dejándola atrás con el silencio y el polvo. El mundo se había reducido a la sensación del sol en su piel y al latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de su soledad absoluta. Fue entonces cuando un sonido nuevo rompió la quietud, el de unas botas arrastrándose con lentitud desde las sombras de un callejón. Una figura emergió, recortada contra la luz cegadora, un hombre que parecía tallado en la misma madera reseca del desierto. Era Sombra, un bandolero cuya leyenda se susurraba en las cantinas y cuyo rostro empapelaba los postes con carteles de recompensa. Un fantasma que caminaba a plena luz del día. Sombra era un hombre de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, y una cicatriz que le cruzaba una ceja, testimonio de una vida vivida al filo de la navaja. No era un simple ladrón, era un hombre despojado, uno de los muchos a quienes don Plutarco había arrebatado sus tierras y su dignidad. Se había convertido en un espectro movido por un deseo de venganza tan seco y persistente como la propia sequía, robando a los ricos para sobrevivir y para devolver al cacique una pequeña parte del dolor que había sembrado. Su presencia en San Amargo era siempre un presagio, una alteración del orden impuesto, un recordatorio de que ninguna injusticia queda sin respuesta para siempre. Él había observado toda la escena desde su escondite, con una mirada que no juzgaba sino que comprendía. Vio en la figura frágil de Luz, no a una maldita, sino a otra expulsada, a otra víctima del mismo tirano que había arruinado su vida. Se acercó a ella despacio, sin la prisa del cazador ni la condescendencia del salvador. Sus pasos no levantaban polvo. Se detuvo a su lado, y el silencio entre ellos fue distinto, ya no era un silencio de abandono, sino de expectación. El aire vibró con una tensión nueva, la del encuentro de dos soledades, dos fuerzas opuestas que el mundo había decidido marginar por razones distintas, pero con la misma contundencia. Luz sintió su presencia antes de oír su voz, era un calor distinto al del sol, una energía que no amenazaba, sino que reconocía. Él se inclinó, y su voz, grave y rasposa como la arena, le habló directamente al alma, no a los oídos. No llores por lo que ellos creen ver, le dijo, y las palabras eran un bálsamo inesperado sobre una herida abierta. Ellos solo miran la superficie, el polvo, la sequía. Hizo una pausa, y Luz levantó el rostro por primera vez, como si pudiera verlo. Entonces él pronunció la frase que lo cambiaría todo, la llave que abriría la cerradura de su prisión interior. Tú ves el corazón de los hombres, y eso es lo único que importa. Aquellas palabras resonaron en el vacío de su ser con la fuerza de una revelación. Por primera vez en su vida, alguien no definía su ceguera como una carencia, como una oscuridad, sino como una forma diferente de ver, un poder. Sintió como una grieta se abría en el caparazón de vergüenza que la había protegido y asfixiado durante años. Él no le ofrecía lástima, sino un espejo en el que su reflejo no estaba roto. Le estaba dando un propósito, una identidad que no dependía de la luz del sol, sino de la luz interior que ella misma no sabía que poseía. El conflicto nació en ese instante, la paria y el forajido, la luz y la sombra, unidos por un reconocimiento mutuo. La decisión fue un acto silencioso, una inclinación de cabeza, la aceptación de una mano callosa que se extendía hacia ella. Al tomarla, Luz no solo se unía a un hombre, sino que declaraba la guerra al mundo que la había desterrado. Su unión era una afrenta directa a la moral hipócrita de San Amargo, y al poder omnímodo de don Plutarco. Dejó atrás el patio de su tía, el rebozo gris caído en el polvo, y caminó junto a Sombra hacia el desierto, un territorio sin leyes, donde su supervivencia dependería de esa nueva visión que él le había atribuido. El pueblo, al enterarse, ya no la vio como una víctima digna de lástima, sino como algo mucho peor. Ahora era considerada una cómplice del diablo, la puta del bandolero.
El miedo que antes generaba su supuesta maldición se transformó en un odio activo y persecutorio. Las viejas que antes la ignoraban ahora se santiguaban a su paso imaginario, y contaban historias sobre cómo seducía a los hombres con artes oscuras. Don Plutarco, enfurecido por aquella doble afrenta a su autoridad, la del bandolero que lo desafiaba, y la de la ciega que se negaba a seguir siendo su chivo expiatorio, puso precio a la cabeza de ambos. Los soldados federales, pagados por el cacique, comenzaron a peinar el desierto, convirtiéndolos en presas, en dos sombras perseguidas por el largo brazo de un poder corrupto. La vida junto a Sombra y su pequeña partida de hombres era un bautismo de fuego. Luz se vio inmersa en un mundo de violencia, de emboscadas al amanecer y huidas al anochecer. El olor a pólvora se mezclaba con el de la leña en la hoguera, y el sonido de los disparos reemplazaba el de las campanas de la iglesia. Se enfrentó a un conflicto moral que la desgarraba por dentro. ¿Cómo podía reconciliar su naturaleza pacífica, su aversión a cualquier forma de daño, con la vida de un hombre que mataba y robaba? Aunque entendía que su lucha era una forma desesperada de justicia contra la tiranía, cada acto violento dejaba una cicatriz en su conciencia, un eco de la brutalidad del mundo que había creído dejar atrás. El desierto, sin embargo, también les ofrecía un santuario. En la inmensidad de la noche, bajo un manto de estrellas que ella sentía como un cosquilleo en la piel, encontraban momentos de una intimidad cruda y profunda. Sentada junto al fuego, escuchaba las historias de los hombres de Sombra, historias de despojo y resistencia, que daban contexto a su lucha. Y en el silencio que compartía con Sombra, un amor improbable comenzó a florecer, una planta tenaz, que hundía sus raíces en un terreno regado de sangre y pólvora. Él, a su vez, luchaba contra su propio cinismo, contra una sed de venganza que lo consumía, pues el amor por Luz le ofrecía una redención que nunca había buscado, y que no sabía si merecía. Poco a poco, la transformación de Luz dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable. La vergüenza que la encorvaba se desvaneció, y empezó a caminar con la espalda recta, con una seguridad que desconcertaba a los hombres de Sombra. Su intuición, antes un mecanismo de defensa pasivo, se convirtió en un arma. Aprendió a ver el engaño en el temblor de una voz, a sentir la proximidad del peligro en un cambio súbito en la dirección del viento, a oler el miedo en el sudor de un traidor. Su ceguera, lejos de ser un obstáculo, la liberaba de las distracciones visuales, permitiéndole percibir la verdad desnuda del mundo que la rodeaba. Se convirtió en los ojos de la partida. Guiaba a Sombra y a sus hombres a través de los cañones más traicioneros en las noches sin luna, orientándose por el eco de sus pasos y la textura del suelo bajo sus pies. Era capaz de predecir las emboscadas de los federales sintiendo la tensión en el aire, la quietud antinatural de los animales. Dejó de ser la cieguita indefensa para convertirse en un activo indispensable, una figura casi mítica. En los susurros de los campesinos que les daban cobijo, ya no era la maldita de San Amargo, sino la vidente del desierto, una leyenda que crecía con cada huida exitosa, con cada golpe certero a los intereses del cacique. Un día, Sombra regresó de un pueblo cercano con un regalo. Desenvolvió una tela y la puso en sus manos. Era un rebozo, pero no como el que había llevado toda su vida. Este era suave, tejido con hilos de colores vivos, rojo como la sangre de la lucha, azul como el cielo del desierto al anochecer, y amarillo como la esperanza. Era un símbolo de su nueva identidad, un manto que no ocultaba, sino que celebraba. Luz lo aceptó con manos temblorosas, y por primera vez, se cubrió con orgullo, no con vergüenza. El rebozo de colores se convirtió en su estandarte, la prueba visible de que había dejado de ser invisible para ser, finalmente, esencial. La leyenda de la vidente llegó a oídos de don Plutarco, y su odio se convirtió en una obsesión febril. No podía soportar que la mujer a la que había humillado y desterrado, se hubiera convertido en un símbolo de poder y resistencia. Juró acabar con ella y con el bandolero que la había creado. Valiéndose de un informante, de un hombre cuyo corazón cobarde Luz no tuvo la oportunidad de ver, el cacique tendió una trampa definitiva. Guió personalmente a un pelotón de federales hasta un cañón conocido como la Garganta del Diablo, un laberinto de rocas y sombras del que era imposible escapar. El plan era simple y brutal: acorralarlos y aniquilarlos. La noche antes de la emboscada, un frío antinatural se instaló en el campamento. Luz lo sintió en los huesos, un presagio de muerte que olía a tierra húmeda y a metal. Se acercó a Sombra,
que limpiaba su revólver con una calma tensa, la mirada perdida en su plan de venganza final contra el cacique. Le tomó las manos, sintiendo la determinación febril que vibraba en él. «Huyamos», le rogó, con la voz rota por la urgencia. «Huyamos lejos, al norte, donde nadie nos conozca. Olvida a Plutarco. Tu venganza no nos devolverá lo que perdimos, solo nos quitará lo que hemos encontrado». La súplica era un ancla, un intento desesperado de salvar su futuro. Por primera vez desde que se conocieron, Sombra dudó. Miró sus manos entrelazadas, luego los ojos ciegos de ella, que parecían suplicarle desde un lugar más allá de la vista. En su mente, la balanza osciló violentamente entre el pasado que lo había definido, la sed de venganza, el honor perdido, y el futuro que Luz le ofrecía. Un remanso de paz, la posibilidad de redención. La elección era entre la muerte como justiciero, o la vida como un hombre amado. El sonido de los soldados acercándose, un rumor lejano pero inequívoco, tomó la decisión por él. La huida ya no era una opción. El futuro se había agotado. El tiroteo estalló con una furia apocalíptica, las balas rebotando en las paredes del cañón, los gritos de los hombres mezclándose con el eco de los disparos. Estaban rodeados, atrapados en la garganta del diablo. En medio del caos, Sombra tomó a Luz por los hombros. Su despedida no tuvo palabras, solo el roce desesperado de sus manos sobre el rostro de ella, como si intentara memorizar cada rasgo con el tacto. Él la empujó hacia una grieta oculta en la roca, un pasadizo que solo él conocía. «Corre», fue lo único que dijo, su voz ahogada por el estruendo. Ella sintió su determinación, un sacrificio anunciado que era el acto de amor más grande que jamás había conocido. Eligió el amor, y el amor significaba la vida de ella a cambio de la suya. Salió a campo abierto, atrayendo el fuego de los federales, una maniobra suicida para darle a Luz el tiempo y la confusión necesarios para escapar. Ella corrió, guiada por el instinto y por el sonido de la batalla que se alejaba a sus espaldas, cada disparo un latigazo en su corazón. En su huida, Sombra se giró por un instante y la miró, una última mirada hacia esos ojos que no podían verlo, pero que en ese momento por fin, vieron la pureza de su corazón, el sacrificio que la liberaba. Él cayó, y con él, cayó el fantasma de la venganza, dejando solo el eco de un amor legendario. Luz escapó en la oscuridad, sola pero ya no rota. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, y sus pies sangraron, adentrándose en el corazón del desierto que ahora era su único hogar. Llevaba consigo el rebozo de colores y el recuerdo de una mano callosa que le había enseñado a ver. Había encontrado su fuerza, su identidad, validada no por la vista sino por el amor y el reconocimiento de su verdadero valor. Ya no era la cieguita de San Amargo ni la vidente del desierto. Era simplemente Luz, una mujer que había sobrevivido al fuego, y había aprendido a caminar en la oscuridad sin miedo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Mientras Luz se perdía en el horizonte, una primera gota de lluvia cayó sobre la tierra reseca de San Amargo. Luego otra, y otra, hasta convertirse en una lluvia torrencial, un diluvio que el pueblo había rogado durante meses. Pero no llegó como una bendición, sino como una purga violenta. El agua arrastró el polvo, limpió la sangre seca de la plaza, y expuso la podredumbre moral que se escondía bajo la piedad fingida. La justicia poética no vino de la mano de un revólver sino del cielo. El amor verdadero no había salvado a Luz del mundo, la había salvado de sí misma, y en su liberación, había desatado la tormenta que limpiaría la tierra. En la memoria de la tierra seca, donde el sol agrieta el alma antes que el barro, existía un pueblo llamado San Amargo. Allí, el tiempo no corría, se arrastraba, pesado como la superstición que anidaba en cada casa de adobe. En ese rincón olvidado por los mapas y las promesas, vivía Luz. Tenía 19 años, y nunca había visto un amanecer, pues nació con los ojos velados, una condición que el pueblo interpretaba como la marca de una antigua ofensa a Dios. Huérfana de una fiebre que se llevó a sus padres y la dejó en manos de una tía cuya amargura era el pan de cada día, Luz era un susurro, una sombra que se movía pegada a las paredes, una boca inútil que alimentar, una vergüenza que ocultar bajo un rebozo gastado de tanto aferrarse a él.
En la memoria de la tierra seca, donde el sol agrieta el alma antes que el barro, existía un pueblo llamado San Amargo. Allí, el tiempo no corría, se arrastraba, pesado como la superstición que anidaba en cada casa de adobe. En ese rincón olvidado por los mapas y las promesas, vivía Luz. Tenía 19 años y nunca había visto un amanecer, pues nació con los ojos velados, una condición que el pueblo interpretaba como la marca de una antigua ofensa a Dios. Huérfana de una fiebre que se llevó a sus padres y la dejó en manos de una tía cuya amargura era el pan de cada día, Luz era un susurro, una sombra que se movía pegada a las paredes, una boca inútil que alimentar, una vergüenza que ocultar bajo un rebozo gastado de tanto aferrarse a él. Su belleza era de una fragilidad que nadie se atrevía a nombrar, como si reconocerla fuese un pecado más en la larga cuenta del pueblo. Tenía la piel pálida por la ausencia de sol, el cabello negro y largo, una cascada descuidada sobre los hombros que enmarcaba un rostro de facciones delicadas. Pero eran sus ojos, de un color avellana lechoso, el centro del tabú. Ojos que no veían pero que parecían contener toda la tristeza del desierto. Se vestía con la ropa heredada del olvido, remiendos sobre remiendos, y aquel rebozo grisáceo con el que se cubría la cabeza y el rostro, un intento desesperado por borrarse del mundo, por no ser una carga, por no existir. En la jerarquía de San Amargo, ella ocupaba el último peldaño, el de la paria, la cieguita, el recordatorio viviente de la desgracia. El mundo era el México rural de los años 40, una geografía de heridas aún supurantes por la revolución y la guerra cristera. San Amargo era apenas un puñado de casas escupidas en la inmensidad del desierto de Zacatecas. Un paisaje monocromático y sediento que era, en sí mismo, un personaje opresor. El sol caía a plomo como un castigo divino, el viento levantaba un polvo que se metía en los pulmones y arrastraba los secretos de familia, y el silencio, denso y palpable, lo gobernaba todo. La sociedad, profundamente católica y patriarcal, se regía por el miedo a Dios y al qué dirán, un código no escrito donde la debilidad era una ofensa y la diferencia, una amenaza directa que debía ser extirpada, o, al menos, ignorada hasta que desapareciera por sí sola. Luz navegaba ese mundo a través de un laberinto de sonidos, olores y texturas. El crujido de las sandalias sobre la tierra le decía quién se acercaba. El olor a ozono le anunciaba una lluvia que nunca llegaba. El tacto de una mano le revelaba la verdad que las palabras intentaban ocultar. Su intuición era una brújula casi sobrenatural en un entorno que la negaba. Vivía confinada en el patio trasero de la casa de su tía, un espacio mínimo donde sus únicos compañeros eran el zumbido de las moscas y las hierbas medicinales que aprendió a distinguir por el aroma y la forma de sus hojas. Su existencia era un eco, una presencia que se sentía pero no se veía, como si su ceguera física se hubiera contagiado a la percepción que los demás tenían de ella. El mundo era el México rural de los años 40, una geografía de heridas aún supurantes por la revolución y la guerra cristera. San Amargo era apenas un puñado de casas escupidas en la inmensidad del desierto de Zacatecas, un paisaje monocromático y sediento que era en sí mismo, un personaje opresor. El sol caía a plomo como un castigo divino, el viento levantaba un polvo ocre que se metía en los pulmones y arrastraba los secretos de familia, y el silencio, denso y palpable, lo gobernaba todo, roto únicamente por el zumbido de una mosca solitaria, o el lejano crujido de una madera reseca. Las construcciones de adobe, con sus muros agrietados como la piel de un anciano, parecían encogerse sobre sí mismas, ofreciendo un refugio precario, que era también una celda, una trampa de calor y sombras estancadas. La comunidad de San Amargo respiraba como un solo ente enfermo, alimentado por el miedo a Dios y una devoción más cercana a la superstición que a la fe. Las miradas se lanzaban de soslayo pesadas como piedras juzgando en silencio cada gesto, cada palabra no dicha. El qué dirán era una ley no escrita, un tribunal invisible cuyas sentencias se ejecutaban con el ostracismo y el murmullo venenoso que se colaba por debajo de las puertas. Los sonidos de la vida cotidiana eran pistas de esta vigilancia constante. El chirrido de una mecedora que se detenía al pasar un extraño, el golpe seco de una ventana que se cerraba, el arrastrar de sandalias sobre la tierra que anunciaba una presencia sin necesidad de verla. Era una sociedad patriarcal y cerrada, donde la debilidad era una ofensa y la diferencia, una amenaza que debía ser ignorada hasta que desapareciera sola. Dentro de este mundo asfixiante, el hogar de Luz era el epicentro de su aislamiento. La casa de su tía, una mujer de corazón tan árido como la tierra que pisaba, olía a rencor guardado,
y a caridad forzosa. Cada bocado de comida era un recordatorio de que era una boca inútil, una carga, una vergüenza que se ocultaba del sol y de las visitas. Pero la opresión tenía un rostro visible en la figura de don Plutarco, el cacique del pueblo. Su arrogancia era una fuerza tan implacable como la sequía, su riqueza amasada sobre la miseria ajena le otorgaba un poder absoluto. Su presencia en la plaza, con sus botas lustradas y su mirada despreciativa, bastaba para que el pueblo entero agachara la cabeza, reforzando la idea de que en San Amargo había almas que valían y almas que solo eran polvo. La sequía, sin embargo, no entendía de silencios ni de marginaciones. Llevaba meses royendo la tierra, matando los cultivos y secando el ganado hasta los huesos. La desesperación se mascaba en el aire junto con el polvo. El cura del pueblo, un hombre de fe tan agrietada como el suelo, organizó una procesión solemne para rogar por la clemencia divina. Todo San Amargo se congregó en la plaza, un mar de rostros curtidos y esperanzas marchitas, con los ojos clavados en un cielo de un azul implacable. Las letanías se elevaban, monótonas y débiles, una súplica colectiva que parecía perderse en la vastedad del desierto antes de llegar a su destino. Era un ritual de fe y de miedo, la última carta de un pueblo que se sentía abandonado por todo, y Luz, en un rincón, se hacía pequeña, rezando no por agua, sino por seguir siendo invisible. En el clímax de las plegarias, cuando el fervor alcanzaba su punto más álgido y las mujeres lloraban en silencio, la voz de don Plutarco, el cacique del pueblo, retumbó como un trueno seco. Era un hombre déspota, cuya riqueza se había amasado con la miseria ajena, y cuyo poder se sostenía sobre el miedo. Su dedo, grueso y autoritario, señaló a Luz, que se encogía en su rincón, aferrada a su rebozo. «Ahí está la causa de nuestra maldición», gritó, y su voz cortó el aire, cargada de una certeza cruel. Un alma impura que ofende a Dios con su presencia. Su ceguera es el reflejo de la oscuridad que lleva dentro. Las palabras cayeron sobre Luz como piedras, cada una un golpe que la dejaba sin aliento, expuesta ante todos, el centro de un odio que no comprendía. La multitud, temerosa y sumisa, reaccionó como un solo cuerpo. Se apartaron de ella, creando un vacío a su alrededor, como si su mera proximidad pudiera contagiarlos de aquella supuesta maldición. Nadie osó contradecir al cacique. Su palabra era ley, y su crueldad, una herramienta de control bien conocida. Luz sintió el calor de cientos de miradas que ya no la veían, que la atravesaban con desprecio. Fue expulsada de la ceremonia no con violencia física, sino con el peso aplastante del repudio colectivo. Su tía, avergonzada y temerosa, la empujó fuera del círculo de los devotos, dejándola sola en el centro de la plaza vacía, bajo un sol que quemaba sin piedad. Fue su destierro definitivo, el momento en que su alma se quebró por completo, un sonido que solo ella pudo oír. Permaneció inmóvil, anclada en su humillación, escuchando el murmullo de la procesión que se alejaba, dejándola atrás con el silencio y el polvo. El mundo se había reducido a la sensación del sol en su piel, y al latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de su soledad absoluta. Fue entonces cuando un sonido nuevo rompió la quietud, el de unas botas arrastrándose con lentitud, desde las sombras de un callejón. Una figura emergió, recortada contra la luz cegadora, un hombre que parecía tallado en la misma madera reseca del desierto. Era Sombra, un bandolero cuya leyenda se susurraba en las cantinas y cuyo rostro empapelaba los postes con carteles de recompensa. Un fantasma que caminaba a plena luz del día. Sombra era un hombre de unos 30 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, y una cicatriz que le cruzaba una ceja, testimonio de una vida vivida al filo de la navaja. No era un simple ladrón, era un hombre despojado, uno de los muchos a quienes don Plutarco había arrebatado sus tierras y su dignidad. Se había convertido en un espectro movido por un deseo de venganza tan seco y persistente como la propia sequía, robando a los ricos para sobrevivir y para devolver al cacique una pequeña parte del dolor que había sembrado. Su presencia en San Amargo era siempre un presagio, una alteración del orden impuesto, un recordatorio de que ninguna injusticia queda sin respuesta para siempre. Él había observado toda la escena desde su escondite, con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía. Vio en la figura frágil de Luz, no a una maldita, sino a otra expulsada, a otra víctima del mismo tirano que había arruinado su vida. Se acercó a ella despacio, sin la prisa del cazador, ni la condescendencia del salvador.
sus pasos no levantaban polvo. Se detuvo a su lado, y el silencio entre ellos fue distinto, ya no era un silencio de abandono, sino de expectación. El aire vibró con una tensión nueva, la del encuentro de dos soledades, dos fuerzas opuestas que el mundo había decidido marginar por razones distintas pero con la misma contundencia. Los primeros días en el campamento eran una sinfonía de disonancias. El mundo de luz, tejido con el susurro del viento y la textura de las hojas, chocaba brutalmente con el de sombra, que olía a pólvora, a sudor de hombre, y a un miedo constante que vibraba en el aire. Alrededor de la hoguera, las risas ásperas de los hombres y el sonido metálico de las armas al ser limpiadas la hacían encogerse. Un gesto involuntario que Sombra observaba desde la distancia, con una impotencia que no sabía nombrar. Él, un hombre de silencios calculados y acciones fulminantes, no encontraba las palabras para cerrar la brecha. Se movían en órbitas separadas alrededor del mismo fuego, él puliendo el cañón de su revólver, ella desmenuzando hierbas secas cuyas fragancias eran su único refugio, un ancla en un mar de violencia que amenazaba con ahogarla a cada instante. Una noche, un grito ahogado rasgó el silencio del campamento. Luz se debatía en el suelo, atrapada en una pesadilla donde los rostros sin ojos de San Amargo la señalaban, susurrando la palabra maldita. Sombra se despertó al instante, la mano en el revólver por puro instinto, pero al verla temblar, su dureza se resquebrajó. Se acercó con la torpeza de quien solo sabe manejar armas y no heridas del alma. No es nada, musitó, una frase inútil que solo agrandó el abismo. Al intentar tocarle el hombro, ella se apartó con la velocidad de un animal herido, su cuerpo recordando el empujón de su tía, el desprecio físico. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, comprendiendo que sus cicatrices no eran las únicas que sangraban en la oscuridad de aquel desierto. Se alejó, dejándola sola con sus fantasmas. La distancia entre ellos se volvió un terreno baldío, pesado y silencioso, hasta que un gesto minúsculo lo cambió todo. Luz se había hecho un corte profundo en la palma de la mano, al aferrarse a una roca afilada durante una escalada. Se sentó aparte, intentando limpiar la herida con la torpeza que le imponía su ceguera, la sangre mezclándose con el polvo. Sombra la observó durante un largo rato, su rostro inescrutable. Luego, se levantó. Empapó un trozo de tela limpia con el agua de su cantimplora y se arrodilló frente a ella. No dijo nada. Simplemente, extendió la mano con el paño húmedo. Ella dudó, su cuerpo tenso, pero al final, le ofreció su mano herida. Él la limpió con una delicadeza que desmentía sus manos callosas, un cuidado que era una disculpa y una promesa. A partir de ese día, comenzaron a hablar en un lenguaje sin palabras. Ella, notando la forma en que él se masajeaba un hombro dolorido cada noche, preparó un ungüento con hierbas que había encontrado, una pasta oscura y aromática que olía a tierra y a sanación. Se lo ofreció en un cuenco de barro, un regalo de su mundo para aliviar el dolor del suyo. Él lo aceptó con una leve inclinación de cabeza, permitiéndole aplicar el bálsamo sobre una vieja cicatriz de bala, un acto de confianza absoluta. Días después, durante una marcha, él se detuvo y recogió algo del lecho de un arroyo seco. Se acercó a ella, y puso en su mano una piedra lisa y fría. Para que no olvides cómo se siente el agua, le dijo. Era un intercambio de cuidados, de mundos, tejiendo un puente entre sus dos soledades. La confianza, una vez sembrada, creció como una planta tenaz en el desierto. Una noche, bajo un cielo que ella sentía como un manto de terciopelo frío, se atrevió a preguntar. Su mano buscó la de él, y sus dedos, con una curiosidad temblorosa, se posaron en la cicatriz que le cruzaba la ceja. ¿Cómo?, susurró, y la pregunta no pedía una historia de violencia, sino de supervivencia. Él no se apartó. Por primera vez, le habló de su pasado no como el bandolero Sombra, sino como el hombre al que le habían arrebatado todo. Su voz, despojada de su coraza, era un murmullo grave y melancólico. Ella escuchaba, sus dedos trazando la línea de su herida, no para juzgarla, sino para comprenderla, para hacerla suya. Él cerró los ojos, rindiéndose a aquel tacto que sanaba más que cualquier ungüento. La vergüenza que la había mantenido encorvada durante toda su vida, comenzó a desprenderse de ella como una piel vieja. Luz empezó a caminar con la espalda recta. Sus pasos sobre la arena ya no eran el arrastrar tímido de una paria, sino la pisada firme de quien conoce su destino. El rebozo grisáceo,
Aquel sudario de su antigua existencia fue abandonado a la memoria del polvo. En su lugar, el rebozo de colores vivos que Sombra le regaló se convirtió en su estandarte, un manto que no ocultaba sus ojos velados, sino que enmarcaba la serenidad de su rostro. Su voz, antes un susurro que pedía perdón por existir, adquirió un timbre claro y sereno. Una tarde, mientras los hombres planeaban un golpe, ella intervino, no para opinar sobre la violencia, sino sobre la ruta. El viento por ese cañón suena a trampa, dijo, y la sencillez de su certeza silenció la discusión. Su ceguera, la marca de su maldición en San Amargo, se reveló como el don que Sombra había intuido. Era un sexto sentido que trascendía la vista, una brújula hecha de vibraciones y susurros del desierto. Una noche sin luna, mientras la partida avanzaba a tientas por un laberinto de rocas, ella se detuvo en seco. Levantó una mano, y el gesto bastó para que todos se congelaran. «Esperad», ordenó, su voz apenas un murmullo pero cargada de una autoridad inquebrantable. El suelo tiembla de una forma extraña. Hay hombres y caballos escondidos tras esas rocas. Sombra no dudó. Confió en su percepción como si fuera la luz del sol. Desviaron su camino, y al alba, desde una loma segura, vieron a los federales salir de su emboscada frustrada. Desde ese día, los hombres dejaron de llamarla Luz. Empezaron a susurrar su nuevo nombre, un título nacido del miedo y el respeto, la vidente. La transformación fue total, una reconstrucción del alma que se reflejaba en cada gesto. Ya no era una sombra que se movía pegada a las paredes, sino el centro gravitatorio de aquel pequeño universo de forajidos. Lideraba las marchas nocturnas, decidía cuándo y dónde acampar, y su presencia silenciosa junto al fuego era un bálsamo que calmaba los nervios crispados de los hombres. Sombra la observaba a menudo, no con el amor protector del principio, sino con una especie de asombro reverencial, como si contemplara un milagro tallado en la aridez del desierto. Ella era su brújula moral, la que le recordaba que luchaban no solo por venganza, sino por una justicia más profunda. La leyenda de la vidente del desierto cruzó las fronteras de su campamento, llevada por campesinos agradecidos, convirtiendo a la paria de San Amargo en un mito de esperanza y poder en aquella tierra sin ley. La noche antes de la emboscada, un frío antinatural se instaló en el campamento, un aire quieto y pesado que no pertenecía al desierto. Luz lo sintió en los huesos, un presagio de muerte que olía a tierra húmeda y a metal oxidado. Se acercó a Sombra que limpiaba su revólver a la luz temblorosa de la hoguera, sus movimientos metódicos y precisos, una calma tensa que era más aterradora que cualquier grito. La mirada de él estaba perdida en las llamas, pero veía la cara de Plutarco, la consumación de su venganza. Ella le tomó las manos, sintiendo la determinación febril que vibraba en sus tendones. «Huyamos», le rogó, con la voz rota por una urgencia ancestral. «Huyamos lejos, al norte, donde nadie nos conozca. Olvida a Plutarco. Tu venganza no nos devolverá lo que perdimos, solo nos quitará lo que hemos encontrado». Por primera vez desde que se conocieron, Sombra dudó. Miró sus manos entrelazadas, luego los ojos ciegos de ella, que parecían suplicarle desde un lugar más allá de la vista. En su mente, la balanza osciló violentamente entre el pasado que lo había definido, la sed de venganza, el honor perdido, y el futuro que Luz le ofrecía, un remanso de paz, la posibilidad de redención. La elección era entre la muerte como justiciero, o la vida como un hombre amado. El sonido de los soldados acercándose, un rumor lejano pero inequívoco de cascos y metal, tomó la decisión por él. La huida ya no era una opción. El futuro se había agotado en un instante. El destino, ese animal paciente, había llegado para cobrar su deuda. La trampa se había cerrado sobre ellos con la precisión de un mecanismo de relojería. El tiroteo estalló con una furia apocalíptica, las balas rebotando en las paredes del cañón, los gritos de los hombres mezclándose con el eco ensordecedor de los disparos. Estaban rodeados, atrapados sin remedio en la garganta del diablo. En medio del caos, Sombra tomó a Luz por los hombros. Su despedida no tuvo palabras, solo el roce desesperado de sus manos sobre el rostro de ella, como si intentara memorizar cada rasgo con el tacto, grabarla en su piel antes del final. Él la empujó hacia una grieta oculta en la roca, un pasadizo estrecho y oscuro que solo él conocía. «Corre», fue lo único que dijo, su voz ahogada por el estruendo. Ella sintió su determinación,
un sacrificio anunciado que era el acto de amor más grande y doloroso que jamás había conocido, una sentencia y una liberación. Eligió el amor, y el amor significaba la vida de ella a cambio de la suya. Salió a campo abierto, atrayendo el fuego de los federales, una maniobra suicida para darle a luz el tiempo y la confusión necesarios para escapar. Ella corrió, guiada por el instinto y por el sonido de la batalla que se alejaba a sus espaldas, cada disparo un latigazo en su corazón. En su huida, Sombra se giró por un instante y la miró, una última mirada hacia esos ojos que no podían verlo, pero que en ese momento por fin, vieron la pureza de su corazón, el sacrificio que la liberaba. Él cayó, y con él, cayó el fantasma de la venganza, dejando solo el eco de un amor legendario que el desierto guardaría para siempre como uno de sus secretos más profundos y áridos. Luz escapó en la oscuridad, sola pero ya no rota. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus pies sangraron, adentrándose en el corazón del desierto que ahora era su único hogar. Llevaba consigo el rebozo de colores como una bandera de su nueva piel y el recuerdo de una mano callosa que le había enseñado a ver más allá de la luz. Había encontrado su fuerza, su identidad, validada no por la vista sino por el amor y el reconocimiento de su verdadero valor, un tesoro forjado en el fuego del desprecio y la violencia. Ya no era la cieguita de San Amargo ni la vidente del desierto, la leyenda susurrada. Era simplemente Luz, una mujer que había sobrevivido a la hoguera, y había aprendido a caminar en la oscuridad sin miedo, dueña de un silencio, que ya no era de sumisión, sino de poder. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Mientras la silueta de Luz se perdía en el horizonte, una primera gota de lluvia, gruesa y pesada, cayó sobre la tierra reseca de San Amargo. Luego otra, y otra, hasta convertirse en una lluvia torrencial, un diluvio que el pueblo había rogado durante meses con una fe hueca. Pero no llegó como una bendición, sino como una purga violenta, una furia del cielo que arrancaba la costra de la hipocresía. El agua arrastró el polvo, limpió la sangre seca de la plaza y expuso la podredumbre moral que se escondía bajo la piedad fingida y las letanías vacías. La justicia poética no vino de la mano de un revólver, sino de las nubes. El amor verdadero no había salvado a Luz del mundo, la había salvado de sí misma, y en su liberación, había desatado la tormenta que finalmente limpiaría la tierra. Años después, cuando el barro de San Amargo se secó, y la memoria de la lluvia se convirtió en solo otra historia de viejas, el desierto guardó para sí la leyenda de la mujer que caminaba sola. No se la recordaba como la cieguita, ni siquiera como la vidente. Era un eco, un susurro en el viento que arrastraba el aroma de hierbas curativas y pólvora. Dicen que nunca regresó, que se convirtió en una con la tierra que la había visto nacer dos veces, una en la oscuridad, otra en el amor. Su rebozo de colores fue visto una última vez, un destello de vida contra el horizonte ocre, antes de desaparecer para siempre. Y en el desierto, donde la memoria del agua es más antigua que la de los hombres, aún se cuenta que el amor es la única luz que no necesita ojos para ver. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban?